Vamos a comenzar con el estudio de resonancia magnética, primeramente con este video. Aquí en este video tenemos una ilustración básica de cómo es un estudio de resonancia magnética. Tenemos el resonador. Dentro del resonador hay un imán muy potente que despide un campo magnético muy potente. Tenemos la camilla y tenemos una antena de radiofrecuencia. Vamos a ver después para qué sirve eso. La idea básica del estudio de resonancia magnética parte del hecho de que la mayoría del cuerpo humano está compuesto de agua. Estamos hablando cerca de un 60% del cuerpo humano está compuesto de agua. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del cuerpo humano, cada tejido tiene una composición de moléculas de agua. Sabemos muy bien de que las moléculas de agua están compuestas por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de esos átomos de hidrógeno, cada uno de esos átomos de hidrógeno actúa, por decirlo así, como un pequeño imán. Actúa como una serie de pequeños imanes. Y entonces cada uno de esos pequeños imanes están girando en el paciente al azar, así como se muestra en esa imagen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene y el paciente ya se introduce dentro del resonador, el resonador está emitiendo constantemente un campo magnético muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Ese campo magnético muy fuerte tiene un efecto sobre esos átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno dejan de orientarse hacia el azar, como se mostraba anteriormente, y ahora se orientan en torno a la dirección del campo magnético. Entonces, este es el efecto que tiene ese campo magnético sobre los átomos de hidrógeno. Ahora, ¿qué sucede? Ese es el primer proceso que ocurre, que vengan y los átomos de hidrógeno se orienten en torno al paciente. Esto lleva algunos minutos, no es directamente instantáneo que ocurre. Entonces el siguiente proceso que ocurre es que hay una antena dentro cercana al paciente. Estamos ahora diciendo una antena casi tocando la superficie del paciente. Esa antena emite una serie de ondas de radiofrecuencia. Va emitiendo una serie de ondas de radiofrecuencia, una serie de pulsaciones de radiofrecuencia, y entonces los átomos de hidrógeno absorben esas ondas de radiofrecuencia, van absorbiendo esas ondas de radiofrecuencia. Esto es un proceso que lleva varios minutos, no es un proceso instantáneo, son varias pulsaciones que se hacen en el estudio, y entonces los átomos de hidrógeno van absorbiendo esas ondas de radiofrecuencia que emite esa antena, la van absorbiendo, y entonces ¿qué pasa? Llega un punto en el que los átomos de hidrógeno que absorbieron esas ondas la vuelven a remitir hacia la antena. Entonces, veamos una vez más ese proceso. La antena emite una pulsación de radiofrecuencia, los átomos de hidrógeno absorben esa onda de radiofrecuencia y remiten esa onda de radiofrecuencia en forma de señales. Entonces, ¿qué pasa? Esas señales las reciben una serie de detectores dentro de esta antena de radiofrecuencia y envía señales al equipo, y con esas señales se forma la imagen. Entonces vamos, envían todas esas señales y a partir de esas señales se empieza lo que es formar la imagen. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos una imagen nítida, muy estructurada de lo que es la región anatómica de estudio. Ese básicamente es el principio básico. En esta explicación omito muchas cosas complejas. Realmente el proceso de obtención de imagen va a variar, sobre todo de acuerdo al protocolo que se va a seguir, de acuerdo a los estándares de calidad que se deseen para la imagen, pero en sí esto es una explicación básica, por lo menos para comenzar a ver lo que es la resonancia magnética. Primeramente, como les había dicho en las primeras clases de resonancia, lo que hay en el cuerpo paciente
son átomos o núcleos, hablemos como núcleos, que están orientados sin una dirección específica, es decir, que están orientados al azar, tal y como se muestra en esta imagen. Lo que pasa, cuando viene el paciente y se pone al campo magnético del equipo de resonancia, ese campo magnético genera un campo, ese campo magnético tiene bastante intensidad, entonces el efecto que tiene ese campo magnético sobre los núcleos del paciente es alinearlos a una dirección específica, que es la dirección del campo magnético. Entonces los núcleos se alinean con respecto a esta línea del campo magnético. Ese es el efecto que tiene. Y esto es muy importante porque lo que se efectúa con este proceso es ir preparando a los núcleos para que puedan recibir información. Si los núcleos están orientados al azar, entonces no van a poder captar la información que se va a enviar a la antena, que va a enviar la antena. No van a poder captar esa radiofrecuencia, entonces por tanto no se va a poder producir el estudio. Entonces la intención de esto es ir preparando, es orientar con una sola dirección de tal manera que la radiofrecuencia pueda ser captada por los núcleos. Ese es el fin de por qué se orienta. Ahora, sucede algo cuando los núcleos se orientan en torno a este campo magnético, lo que empiezan es inmediatamente girar en torno a esta línea de campo. Es decir, por ejemplo, este núcleo aquí se orienta en torno al campo magnético y entonces este núcleo empieza a girar en torno a esta línea de campo. Eso precisamente es lo que sucede. Entonces empiezan a girar en torno a esta línea de campo y a este movimiento de giro lo vamos a conocer como movimiento de precesión. Este movimiento de precesión es un movimiento muy parecido al que es un trompo cuando gira. Ustedes lo pueden buscar ejemplos ahí de cómo es ese movimiento. El núcleo viene, gira y gira en torno a las líneas de campo. Ese movimiento de precesión. Ahora, resulta que ese giro es proporcional al campo del campo magnético. Cuando el núcleo viene y gira en torno a la línea de campo, lo que se produce también es una frecuencia angular. Esa frecuencia angular lo que nos dice es qué tan rápido está girando ese núcleo. Ustedes consideren, por ejemplo, por ejemplo, considere las revoluciones por segundo que hace una licuadora, por ejemplo, o las revoluciones por segundo que hace una llanta de un carro. Ese precisamente es frecuencia angular. Entonces, ese mismo fenómeno de que un cuerpo está girando en torno a un eje es lo que conocemos como movimiento de giro, ¿verdad? Entonces, la frecuencia angular lo que nos dice es que está rápido gira ese cuerpo. Entonces, precisamente en la resonancia magnética, esa frecuencia angular es proporcional al campo magnético. Es decir, que si el campo magnético, mientras más intenso sea, más rápido va a ser la frecuencia de giro en que está girando los núcleos. Aquí voy a hacer paréntesis en algo. Quiero que en vez de frecuencia de giro o frecuencia angular le llamemos como frecuencia angular de precesión. La vamos a conocer así. Ahora, esta ecuación es la ley de Lambert y lo que nos dice es que la frecuencia angular de precesión es igual a una constante. Esta constante la vamos a conocer como constante giromagnética por intensidad del campo magnético. Esta constante giromagnética es una constante específica para distintos núcleos. Por ejemplo, para el núcleo CO23, esa constante giromagnética tiene este valor. Para el núcleo de fósforo 31 tiene este valor. Para el de protón, es decir, para hidrógeno, recuerde que el núcleo de hidrógeno es un protón nada más, tiene este valor. Y son hertz entre tiempo. Otro aspecto a aclarar es que fíjense que al momento de que el equipo emite la radiofrecuencia, no puede emitir una radiofrecuencia de cualquier valor de frecuencia. Tiene que ser una frecuencia muy específica, de tal si no es esto, sí, los núcleos no pueden absorber esa radiofrecuencia. Es porque los núcleos, al momento de estar girando, se tienen que sincronizar con la radiofrecuencia que entre. Este proceso lo conocemos como resonancia. Es un nombre de resonancia magnética el hecho de que solo sea ciertos valores de frecuencia que pueda captar los núcleos girando.
Entonces, ese valor de frecuencia que tiene que emitir el equipo tiene que estar relacionado con la frecuencia angular de precesión con esta ecuación de la siguiente manera. La frecuencia angular de precesión va a ser igual a 2pi frecuencia del equipo. Recuerde que pi es 3.1416. En su calculadora usted lo va a reconocer como ese símbolo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero saber exactamente qué frecuencia es la que tiene que emitir el equipo, y esto es muy importante, la frecuencia que tiene que emitir el equipo en términos del campo magnético, lo que hago es reemplazar esta expresión dentro de esta, es decir, en vez de decir omega, en vez de poner la frecuencia angular, solo ponemos 2pi frecuencia del equipo. Entonces es lo mismo que hago aquí, 2pi frecuencia del equipo igual a la constante magnética por el campo magnético. ¿Qué es lo que hago luego? En despejo para la frecuencia del equipo. Y ahora tengo esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que nos indica este valor? Que podemos saber exactamente qué frecuencia exactamente el valor de la frecuencia de la onda que tiene que emitir el equipo en términos del campo magnético y a través del estudio que nosotros queremos hacer. Aquí hay un paso importante a recalcar, que el tipo de estudio que nosotros queremos hacer va a depender del tipo de núcleo que nosotros queremos obtener información. Hay ciertos tipos de estudio, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, la constitución molecular de ciertas proteínas, en el que nosotros queremos saber la información que se obtenga del núcleo de fósforo 31, o por ejemplo, la estructura molecular de la presencia de átomos de carbono en la estructura molecular de los huesos. Nosotros queremos obtener la información del carbono 13. Aquí vemos un ejemplo, el ejemplo más común, que es para obtener las gemas T1 y T2. Nosotros lo que hacemos es obtener esa información de las gemas T1 y T2 de los núcleos de hidrógeno. Entonces veamos lo siguiente. Para obtener imágenes en T1 y T2 tomamos la información proveniente del núcleo de hidrógeno. Si el equipo de resonancia magnética IRM emite un campo magnético de 1.5 teslas, ¿qué valor de frecuencia debe de emitir las antenas de radiofrecuencia para que el estudio sea posible? Entonces, como les decía anteriormente, no puede ser cualquier valor de frecuencia que emite el equipo. Ese valor de frecuencia tiene que estar conllevado con esta ecuación. De aquí donde vamos nosotros a calcular ese valor. Entonces, observen que B sub 0 es la intensidad del campo magnético, según nuestro ejemplo, es 1.5, y esa constante, la constante geomagnética entre 2pi, nosotros la vamos a obtener de esta tabla, precisamente. Aquí está, este mismo valor, aquí está. Observen bien que estamos hablando de núcleo de hidrógeno, es decir, es protón. Ustedes cuando escuchen núcleo de hidrógeno, asimílenlo con el protón. Entonces, esa constante va a ser 42.5781 MHz entre teslas. Simplemente, ¿qué es lo que hacemos? En esta ecuación, añadimos los datos que nosotros ya tenemos. La constante geomagnética entre 2pi por el intensidad del campo magnético 1.5 tesla. Entonces, multiplicamos esos dos datos y lo que nosotros tenemos es ya la frecuencia que va a emitir el equipo. Luego, otro aspecto más grave es que es bueno saber cuánto es la frecuencia angular de presión del núcleo. Es un aspecto físico muy importante. Nosotros lo podemos saber a través de esta ecuación, precisamente frecuencia angular igual a 2pi, frecuencia del equipo. Es lo único que hacemos es multiplicar 2pi por la frecuencia del equipo, que es la que acabamos de calcular, este valor de aquí. Entonces, eso precisamente es lo que vamos a hacer. 2pi por la frecuencia del equipo. Esto nos va a dar este valor, 401.894 MHz. Si nosotros queremos expresar esto en vez de decir MHz a Hz, simplemente tomamos en cuenta que un MHz es igual a 1 por 10 de 6 Hz. Expreso esa frecuencia angular en términos de Hz. Y como estamos ahora en la frecuencia angular de presión, es más correcto en vez de decir Hz, radianes por segundo. Simplemente es un detalle que quiero que vean, que en vez de decir Hz,
expresemos en raíces sobre segundos y tenemos este valor. Esta es la frecuencia angular de precesión. Otro aspecto es que cuando el equipo emite la radiofrecuencia a la frecuencia correcta, a la frecuencia indicada, van a ir los núcleos y van a absorber esa radiofrecuencia. Entonces, cuando absorban esa radiofrecuencia, el cambio que habrá en los núcleos va a ser un cambio de orientación. Observen aquí, antes de absorber la radiofrecuencia y después de absorber la radiofrecuencia, hay un cambio de orientación. Este proceso lo conocemos como proceso de excitación. Es el proceso en el cual los núcleos vienen, absorben la radiofrecuencia y como resultado cambian de orientación. A eso lo conocemos como proceso de orientación. Lo siguiente es, antes de continuar con esto, es el origen de la magnetización. Fíjense bien de que como en este ejemplo, como el efecto que tiene el campo magnético sobre una gran cantidad de núcleos es orientarlos a una sola dirección, aquí es cuando surge precisamente el concepto de magnetización. La magnetización podemos explicarla de esta manera, que es la tendencia que tienen ciertos materiales a interactuar bien con un campo magnético de un imán. Por ejemplo, materiales como el hierro o el níquel interactúan muy bien, se van a atrever hacia un imán porque tienen una alta magnetización y esta magnetización va a depender de la estructura de la composición del núcleo que tenga ese mismo material, es decir, de la orientación. Materiales como la madera o por ejemplo el plástico tienen bajo nula atracción a un campo magnético precisamente porque tienen baja magnetización. Entonces, materiales que se atraen al campo magnético tienen alta magnetización y materiales que no se atraen al campo magnético tienen baja magnetización. Es esa misma propiedad que vamos a ver aquí en resonancia magnética. En resonancia magnética la magnetización surge porque tenemos una gran cantidad de núcleos orientados hacia una misma dirección. Eso ocurre porque el campo magnético vino y orientó a todos esos núcleos en una sola dirección, como podemos ver en esta imagen. Entonces, por la dirección vamos a conocer esa magnetización como la magnetización longitudinal. Es simplemente por la dirección que ustedes pueden ver aquí, como los núcleos van orientados hacia esta dirección, surge una magnetización longitudinal que va orientado hacia esa misma dirección. Ahora, ¿qué sucede? Volviendo aquí al proceso de excitación, es decir, que los núcleos absorben esa radiofrecuencia, viene y el mismo efecto que tiene esa radiofrecuencia al ser absorbida por un núcleo, va a tener el mismo efecto sobre una gran cantidad de núcleos. Entonces, es lo mismo que pasa. Viene, y este ejemplo aquí lo que indica, esta figura aquí lo que indica es que los núcleos ya absorbieron la radiofrecuencia y cambiaron de orientación. Entonces ahora, en vez de decir una magnetización longitudinal, porque ya no está hasta esta dirección, ahora los núcleos están hacia esta dirección. Entonces ahora la vamos a conocer como magnetización transversal. Y ese cambio de orientación precisamente surgió porque esta gran cantidad de núcleos vino y absorbió la radiofrecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Luego el equipo viene y por un momento deja de emitir la onda de radiofrecuencia. Cuando deja de emitir esa onda de radiofrecuencia, los núcleos vuelven a la orientación original que tenían antes de absorber la radiofrecuencia, es decir, esta misma orientación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los núcleos vuelven a su orientación que tenían antes, emiten energía. Esa energía la emiten en forma de señales que son captadas por un sistema de detectores que están cerca del paciente. Con esta información es que se produce la imagen. Este paso en el que se vuelve a una magnetización longitudinal, es decir, que teníamos una magnetización transversal porque los núcleos absorbieron la radiofrecuencia y se deja emitir la radiofrecuencia y ahora vuelve una magnetización longitudinal. Este proceso se le conoce como proceso de recuperación de magnetización longitudinal. Este proceso lleva su tiempo, no es instantáneamente que ocurre, es decir, se deja emitir la radiofrecuencia y pasa un tiempo para que los núcleos se vuelvan a reacomodar a la posición que tenían antes. Específicamente hay una ecuación que nos dice a qué ritmo se va a ir recuperando esta magnetización longitudinal. Ese
ese ritmo va a estar expresado por esta ecuación específicamente. Lo que nos dice es, la magnetización longitudinal va a ser igual a 100, lo vamos a expresar así, para este caso lo voy a expresar 100% por magnetización inicial, paréntesis, 1 menos exponencial de menos elevado a la menos t entre t1. Yo sé que esta ecuación les puede parecer algo difícil, algo compleja. Realmente no nos vamos a detener mucho en esto, porque lo que quiero que vean es qué sucede cuando yo quiero graficar una ecuación como esta, cuando quiero mostrarla sin gráfico. Lo que tenemos es una gráfica como esta. Esto sí quiero que nosotros podamos analizar, podamos ver qué es lo que nos dice la gráfica. Esta gráfica vino precisamente a graficar esta ecuación, al tomar esta ecuación. Y lo que quiero que veamos es que la magnetización longitudinal no llega repetidamente cuando el núcleo se reacomoda, sino que pasa un tiempo. Entonces, inicialmente, los núcleos se van a reorientar rápidamente. Ustedes han escuchado ahorita en esta época, por ejemplo, cuando se habla de la tasa de crecimiento de casos por coronavirus, ustedes han escuchado un crecimiento exponencial. Ese mismo crecimiento exponencial se ve reflejado en esta gráfica. Inicialmente los núcleos se reorientan hacia la dirección longitudinal de una manera exponencial, es decir, se reorientan más rápido hacia la dirección longitudinal. Y luego llega, pasa un tiempo de 800 a, según este ejemplo, 800 a 1000 segundos, ya ese crecimiento se va acelerando un poco y entonces ya los núcleos están tardando un poco más en volver a su posición longitudinal. Quiero que hagamos eso porque con esto quiero introducir precisamente el concepto de tiempo T1. Ese mismo T1 que nosotros veíamos al inicio de las primeras clases de resonancia, quiero que veamos exactamente qué es el T1. Quiero que nosotros tomemos esta misma ecuación y que en vez de decir T, es decir, en vez de ponerte aquí, pongamos T1 para ver qué es lo que pasa. Entonces, en vez de decir T, pongamos solo T1 dentro de esa ecuación y fíjense bien lo que pasa. Aquí en vez de T, viene T1 y entonces tenemos T1 entre T1. ¿Qué es lo que pasa? Se cancela esto y tenemos un menos 1. Recuerda que aquí hay un menos. Entonces tenemos que la magnetización longitudinal en T1, va a ser igual a 100 por magnetización inicial, paréntesis 1 menos exponencial a la menos 1. Si ustedes corroboran en su calculadora cuánto es exponencial de menos 1, eso les va a dar 0.37. Entonces aquí lo sigo expresando. Magnetización longitudinal va a ser igual a 100 por magnetización inicial, paréntesis 1 menos 0.37. Eso nos da 0.63. Multiplico este 0.63 por 100% y esto nos da 63% de magnetización inicial. ¿Qué es lo que significa todo este rollo? Esto es lo que significa que cuando el tiempo esté 1, la magnetización longitudinal ha recuperado 63% de su valor inicial. Solo quiero que vean eso y es precisamente lo que es el tiempo T1. El tiempo T1 es el momento, es el tiempo en el que la magnetización longitudinal le recupera el 63% de su valor que tenían los núcleos antes de que cambiaran su orientación. Es eso lo que significa, es decir, que vienen los núcleos, estaban en esta orientación, se deja emitir la refrecuencia y ahora vuelven hacia la magnetización, hacia la dirección de la magnetización longitudinal. Es decir, que quieren volver hacia su dirección original, entonces quieren llegar hasta esta dirección. Entonces, el 63% del avance es lo que conocemos como T1. Es eso precisamente el concepto de T1. Ahora fijémonos bien en esta ecuación. Esta es una constante, claramente. Es diferente para cada tejido. Es diferente para cada tejido. Esto no va a depender del tipo de tejido u órgano. En general, va a depender de la susceptibilidad magnética que tenga ese órgano o tejido.
Si nosotros observamos el comportamiento de diferentes tejidos con diferentes T1, nosotros lo que vamos a observar es que si el tejido tiene un bajo T1, tiene ese tejido es alta magnetización, es decir, una mayor magnetización. Observemos aquí, un bajo T1, la gráfica es más alta, esta curva aquí es más alta, la gráfica es más alta, y esto lo que permite ver es que la magnetización va a ser más alta. Ahora, ¿qué pasa? La magnetización es más alta, el órgano tejido es más susceptible al campo magnético, porque como les decía anteriormente, materiales con alta magnetización son más susceptibles al campo magnético. Entonces, ¿qué pasa? Ese órgano tejido va a aportar más información al estudio, y lo que se va a observar en la imagen va a ser una tonalidad más blanca, es decir, una tonalidad hiperintensa. ¿Qué pasa cuando ese tejido tiene un alto T1? Tiene una baja magnetización. Observen bien que la curva está más baja, esto quiere decir que el porcentaje de magnetización es más bajo. Entonces, ¿qué pasa? Ese tejido de órgano va a aportar menos información, porque va a tener menos susceptibilidad magnética, y entonces como resultado lo que se va a ver en la imagen es una tonalidad más oscura, es decir, grisácea a oscura, es decir, una tonalidad más hipointensa. Es precisamente el valor de T1 que afecta en qué manera se va a visualizar ese tejido en la imagen. Si seguimos ese patrón, lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, aquí una imagen de modo T1. Esa imagen de modo T1, las regiones hiperintensas se van a ver hiperintensas porque el valor T1 de ese tejido órgano es bajo. Es precisamente por eso, es bajo. Las regiones hipointensas, por ejemplo, la materia gris o los fluidos, se van a ver de ese color porque tienen un alto T1. Entonces, ¿qué significa esto? Eso es lo que significa que regiones hiperintensas se ven así por el valor de T1 que es bajo. Regiones hipointensas se ven así por el valor de T1 que es alto. Esto claro en una imagen de T1. Ahora abordemos otro detalle, y es el hecho de que cuando se está recuperando la magnetización longitudinal, se está perdiendo la magnetización transversal. Esto es porque ocurre el proceso simultáneamente. Veamos aquí vienen los núcleos, absorben la radiofrecuencia y entonces cambian de orientación y vuelven a esta orientación. Pero ¿qué pasa con la magnetización transversal? Ya no está aquí, ¿verdad? Desapareció. Es precisamente eso. Ahora, como lleva un tiempo en el que la magnetización longitudinal va creciendo, también lleva un tiempo en que la magnetización transversal va disminuyendo, es decir, va decayendo. Específicamente, si nosotros queremos ver eso expresado en una ecuación, esta ecuación va a representar la manera en que va a decaer la magnetización transversal. Nos dice que la magnetización transversal va a ser igual a 100% por la magnetización inicial, paréntesis, exponencial elevado a la menos t entre T2. Vamos a ver eso, precisamente lo que es. Lo que nos interesa, nuevamente, recalcando en esto, no nos interesa tanto meternos mucho a detalle en esta ecuación. Lo que nos interesa ver es qué pasa cuando se grafica este tipo de ecuaciones. Y lo que tenemos es un comportamiento, es una gráfica como esta. Observemos bien que la magnetización va disminuyendo conforme avanza el tiempo. Esto es porque la magnetización transversal disminuye, decae conforme pasa el tiempo. Muy al contrario de lo que se veía con la magnetización longitudinal, que aumenta conforme pasa el tiempo. Ese T2, ahora quiero que hagamos esa definición de T2. Quiero que volvamos a esta ecuación y que veamos qué sucede cuando esta T, en vez de poner una T aquí, hay una T2. Es decir, cuando el tiempo es igual a T2. Cuando el tiempo es igual a T2, se cancelan esta T como tenemos ahora T2 entre T2, se cancela este T2, y ahora tenemos menos 1. Entonces tenemos magnetización transversal igual a 100% por magnetización inicial, paréntesis, E a la menos 1. Nuevamente usted puede corroborar que en su calculadora que E a la menos 1 es 0.37,
Ese 0.37 lo multiplico por 100 y me da 7% M inicial. ¿Qué significa todo este embrollo? Lo que significa que T2, perdón, T2 es el tiempo en el que la magnetización transversal decae a un 37% de su valor inicial. Es decir, que venían los núcleos, se orientaron. Significa esto. Teníamos los núcleos aquí, tenía esta orientación después de absorber la radiofrecuencia, y esto tiene cierto valor. Entonces, lo que significa es que cuando los núcleos se alejan de esa orientación, un 37% de la manera en que se han alejado es T2, precisamente. Ahora, este T2, otro aspecto a aclarar de este T2 es que T2 es diferente para el tejido. T2 va a ser diferente para distintos tejidos y órganos. Esto va a depender nuevamente de la magnetización. Fíjense bien que aquí pasa al contrario con lo que llamamos en T1. Un bajo T1. Fíjense, ok. Como les decía, que la magnetización de ese tejido va a depender del valor T2. Si la magnetización, si el T2 de ese tejido es alto, va a haber una alta magnetización de ese tejido. Como resultado, lo que se va a ver ya, lo que va a tener este tejido es una mejor susceptibilidad y se va a ver una escala, en este caso una escala ya términos medios, términos medios en la escala de grises. Si el T2 es bajo, va a haber una menor magnetización y como resultado no va a aportar mucha información ese tipo de tejidos. Entonces, ese mismo patrón, podemos ver en esta imagen T2. Los tejidos que tengan bajo T2 se van a ver hipointensos y los tejidos que tengan alto T1 se van a ver hiperintensos. Ahora, fíjense bien que esto es muy importante por la magnetización. Fíjense bien que aquí sucede el proceso inverso. En general, un tejido cuando tiene alto T1, tiene un bajo T2. Es ese patrón que ocurre con todos los tejidos. Tejidos que tengan alto T1 tienen un bajo T2. Piensen aquí, por ejemplo, el hígado, alto T1, bajo T2. El músculo, alto T1, bajo T2. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Nuevamente, voy a recurrir a la gráfica de T1. Dice, alto T1, baja magnetización, aporta menos a la imagen. Pero ¿qué pasa? Alto T1. Es el mismo tejido con alto T1, en T2 va a ser ese mismo tejido en T2 va a tener el proceso inverso. Es decir, que si en T1 no aportaba mucha información en la imagen, contrariamente, si no aportaba mucha información en la imagen, el proceso contrario, lo que se va a ver es que va a aportar más información en la imagen en T2. Es precisamente eso. ¿Por qué visualizamos diferentes tipos de modos de imágenes en T1 y T2? Esto es porque si un tejido no aporta mucha información en T1, puede aportar más información en T2. Entonces, es por eso que se llevan a cabo ese tipo de modos de imágenes para distintos tejidos. Cuando un tejido no aporta suficiente información en T1, puede aportar más información en T2. Precisamente por el proceso inverso de orden. Es debido a eso. Otro aspecto a aclarar es el tiempo TRTE. Como ustedes lo habrán leído tal vez en el documento, y como habrán visto en los videos anteriores a esta clase, es que estudio de resonancia conlleva varias pulsaciones de radiofrecuencia. Es decir,
están emitiendo constantemente varias pulsaciones de radiofrecuencia. No es solo una vez que se emite la radiofrecuencia, sino que son varias. Esto debe ser así porque a más información suministrada se está estructurando a más detalle un volumen, se está estructurando a más detalle más información, entonces se necesita emitir constantemente varias posiciones de radiofrecuencia. ¿Qué es TR entonces? TR o tiempo de repetición es el intervalo entre los pulsos de radiofrecuencia. Es eso. Si lo vemos un poco más técnico, el TR va a ser el tiempo que decae la magnetización transversal y se recupera la magnetización longitudinal. Esas son dos maneras de definir TR. El TE es el intervalo de tiempo entre los núcleos en el comienzo del proceso de relajación, es decir, cuando se empieza cuando se empieza a decaer T2 y cuando se empieza a decaer T2, los núcleos vuelven a su orientación inicial y en ese proceso emiten energía hacia afuera del núcleo, hacia afuera del paciente, y entonces toda esa energía es detectada por un sistema de detectores. Entonces T va a ser precisamente el tiempo que transcurre, el tiempo en el que empiezan a decaer el tiempo precisamente en el que empiezan a orientarse los núcleos hacia su posición inicial, y el tiempo que tarda esa señal en recibirse por los detectores. Eso es precisamente el tiempo T. Ese tiempo T y TR van a ser parámetros que van a depender del tipo de imágenes que nosotros queremos tener. Para obtener una imagen en T1 se suele trabajar con un T corto, es decir, un tipo de eco corto y un TR corto. Para obtener una imagen de silla protónica se suele trabajar con un TR largo y un T corto. Un T largo y un T corto no va a dar ningún tipo de imagen, y un T largo y un TR largo va a dar una imagen de 2. Tenemos una ilustración de los componentes principales que se utilizan en el equipo. Primero tenemos el imán. El imán es la pieza central del equipo de resonancia. Tenemos una serie de gradientes que son pequeños imanes que están cercanos al imán central. Tenemos emisores y receptores de radiofrecuencia. Bueno, tenemos el paciente también y la camilla. Esta camilla se desplaza el paciente adentro del imán, adentro del eje central, tal y como lo hace la camilla en el equipo de tomografía que desplaza al paciente hacia el gantry. Bueno, primero hablemos de los imanes. Hablemos del imán. Para comenzar a hablar del imán tenemos que ver algunos aspectos básicos de lo que es la magnetización, de lo que es el fenómeno del magnetismo. El magnetismo como tal fue descubierto hace miles de años. Los primeros registros que se tienen los primeros registros del magnetismo fueron datados por los antiguos griegos, y ellos veían de que ciertos tipos de materiales, ciertos tipos de roca atraían objetos metálicos. Entonces, en sí el magnetismo, esta propiedad del magnetismo, surge porque dentro de estos cierto tipo de materiales, que vamos a conocer como imanes, los electrones están girando, por decirlo así, girando en torno a este material, en torno a este imán. Entonces esto hace de que se genere lo que conocemos como un campo magnético. Un campo magnético es simplemente una fuerza invisible que actúa sobre los objetos que están cerca de ese imán. Ahora, ¿qué pasa? Hay ciertos tipos de materiales, por ejemplo, los materiales metálicos como el hierro, el níquel, que se ven atraídos con mucha facilidad hacia los imanes. Entonces, esos materiales se ven atraídos con mucha facilidad, pero sin embargo, cabe aclarar de que todos los cuerpos, ya sea objetos no metálicos, pueden verse atraídos hacia el imán si el imán tiene la suficiente potencia.
Entonces, esa es básicamente una idea básica de lo que es magnetismo. Bueno, otra cosa también que se me olvidaba es que los imanes, además de despedir un campo magnético, ese campo magnético atrae a los objetos no en cualquier dirección, sino que los atrae hacia unas direcciones específicas que se conocen como líneas de campo. Esa línea de campo, prácticamente, por decirlo así, la dirección por la cual los objetos que se vean atraídos hacia el imán pueden conducirse. Veamos aquí un ejemplo. Este ejemplo que está aquí, tenemos un imán y entonces tenemos una serie de ligaduras de hierro. Esas ligaduras de hierro se van atraídas hacia el imán, pero no pueden verse atraídas en cualquier dirección, sino que solo se atraen en las direcciones de la línea de campo. Aquí vemos aquí la línea de campo, esta flechita que vemos aquí, y la línea de campo ya visto en este ejemplo. Bueno, lo siguiente es que la intensidad del campo magnético nosotros la podemos medir a través de una unidad que se conoce como Gauss. Estas unidades de Gauss es la que nosotros tomamos como referencia para los campos magnéticos. Por ejemplo, un ejemplo aquí en campo magnético de la Tierra. La Tierra como tal es un imán muy grande. La Tierra despide un campo magnético y los científicos han registrado que ese campo magnético tiene una intensidad de 0.7 Gauss en la superficie terrestre. Otro aspecto es que además del Gauss, nosotros podemos utilizar la unidad de Tesla para representar la cantidad de un campo magnético. Esto es lo que utilizamos nosotros para referenciar el imán del equipo de resonancia magnética. Esto es porque el imán es bastante intenso. Estamos hablando de un imán que es casi 20.000 veces el campo magnético de la Tierra. Entonces, para representar cantidades muy altas utilizamos lo que son teslas. Veamos aquí este ejemplo. Lo que tenemos es la imagen a diferente intensidad de campo magnético. La imagen que tenemos 1.5 Tesla, la imagen que tenemos a 3 Teslas y la imagen que tenemos a 7 Teslas de intensidad de campo magnético. ¿Qué es lo que observamos aquí? Que mientras más alto sea la intensidad del campo magnético, mayor calidad de imagen la que vamos a tener. Y esto es una cualidad de la resonancia magnética y es por eso que en resonancia magnética se utilizan imanes de intensidad muy altas, porque mientras más alta sea la intensidad del campo magnético es más calidad de imagen la que se va a obtener. Ahora, ¿por qué es esto? Esto es porque mientras más intenso sea el campo magnético, más átomos de hidrógeno se ven interactuados con el campo magnético. Entonces esto hace que se aporte mucha más información y este aporte de información adicional se ve reflejado en una mejor calidad de imagen. Veamos ahora los tipos de imanes que se utilizan en la resonancia magnética. Tenemos en primer lugar los imanes resistivos. Tenemos aquí una ilustración de una foto de cómo es ese tipo de equipo de resonancia magnética y aquí tenemos un dibujo en específico. Ahora, ¿qué son estos tipos de imanes resistivos? Bueno, dentro de esta bobina que ven aquí están ajustados una serie de alambres de cobre. Este equipo está conectado a la red eléctrica y entonces se hace suministrar corriente eléctrica a través de esta serie de alambres de cobre que están ubicados aquí en esta dona. También en esta dona también está ubicada una serie de alambres de cobre. La corriente gira por esta bobina y entonces cuando gira a través de los alambres de cobre genera lo que es un campo magnético por un efecto físico que se conoce como inducción magnética. Entonces así es como se forma el campo magnético. Ahora, ¿por qué se le llama resistivo? Se le llama resistivo porque cuando la corriente pasa por estos alambres de cobre, la corriente tiene como cierta resistencia a pasar por esos alambres de cobre. Ustedes mírenlo así, por ejemplo, digamos cuando usted pone una pelota en el suelo
y entonces empuja la pelota en el suelo. Si la pelota en el suelo no choca con nada, usted va a ver de que aunque no choque con nada, siempre se va a terminar deteniendo por la fricción que se genera en el movimiento. Algo sí pasa con la corriente. Cuando la corriente pasa por este tipo de conductor de alambre, la corriente tiene cierta fricción con respecto a este conductor, y entonces esto es lo que hace que se genere cierta resistencia y la corriente vaya perdiendo intensidad, y entonces esto hace eh, de que después de que termine este estudio nuevamente haya que suministrar otra corriente. Cuando se quiera realizar otro estudio con otro paciente, se tenga que suministrar más corriente eléctrica y generar un nuevo estudio. Ahora, este tipo de equipos genera mucho calor precisamente por la resistencia. Es que cuando la corriente pasa por el conductor, esa resistencia se transfiere al calor en el equipo. Bueno, otra ventaja es que el campo magnético, si es verdad, es muy alto. Estamos hablando aquí, llega a 1.2 teslas, pero no es lo suficientemente alto como para tener una muy buena calidad de imagen. Lo siguiente es que otra ventaja es que como constantemente se está necesitando suministro eléctrico, esto hace que los costos de uso de este equipo sean muy caros. Tenemos los imanes superconductores. La forma en que se genera el campo magnético es muy parecido al de los resistivos. Y es que aquí lo que tenemos, en el imán central tenemos un conductor que rodea este imán. Entonces este conductor tiene la peculiaridad de que ha sido enfriado a una muy baja temperatura. Estamos hablando de menos 100 grados centígrados para abajo. Este conductor se ha enfriado mediante un mecanismo de helio o nitrógeno líquido. Y entonces cuando se enfría un conductor, pasa la corriente y la corriente no se encuentra resistencia al pasar el conductor. Entonces, ¿qué sucede? No se genera calor porque no hay resistividad de la corriente al pasar por el conductor, no se genera calor, y esto hace que solo sea necesario una vez suministrar la corriente eléctrica al equipo. De ahí este equipo está emitiendo ese campo magnético todo el tiempo, a pesar de que no se le suministre corriente eléctrica. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, la primera ventaja es, y la principal, es la alta intensidad de campo magnético que emite este equipo. Este equipo emite campos magnéticos de a partir de 1.5 teslas para arriba. Con este equipo es con el que podemos obtener la mejor calidad de imagen por la alta densidad de campo magnético que se genera. Este equipo es precisamente el que tenemos nosotros en el CDVIR, un equipo con superconductor. Ustedes van a ver la similitud que tiene este equipo con el que nosotros tenemos. El imán que nosotros tenemos, el resonador, si no me equivoco, genera un campo magnético 1.5 teslas, si no me falla la memoria. Y entonces veamos aquí, esto es muy importante, las líneas de campo. Fíjense bien la forma de líneas de campo que emite este equipo. Este equipo emite líneas de campo que van desde aquí hasta acá, y lo mismo aquí en la parte inferior, desde aquí hasta acá. Y entonces notemos aquí que las líneas de campo magnético, cuando pasan por el paciente, son unas líneas completamente rectas, completamente horizontales. Vamos a ver después, cuando veamos los gradientes, qué pasa con esas líneas. Pero eso sí, a ver, ¿qué ventajas tiene este tipo de equipos? Fíjense bien que una de las ventajas es que como se le tiene que estar suministrando nitrógeno líquido, esto hace de que se tenga que tener especial cuidado con esto, porque estamos hablando de un refrigerante a muy baja temperatura. Si entra en contacto con el cuerpo humano, esto significa, por ejemplo, la pérdida de una extremidad o la pérdida de esa parte funcional del cuerpo. También este refrigerante tiene que constantemente tiene que constantemente cambiarse. Se emite refrigerante, se tiene que sacar el refrigerante antiguo y añadir un refrigerante nuevo. Entonces estos cuidados se tienen que llevar a cabo, estos mantenimientos se tienen que llevar a cabo para el tipo de equipo, para este tipo de equipo. Vemos ahora los imanes permanentes. Fíjense que estos tipos de imanes es como que ustedes tuvieran uno de esos imanes que pegan a la refri, solo que a gran escala.
Estos son los imanes permanentes. Siempre emiten el campo magnético con la peculiaridad de que no necesitan un suministro eléctrico para emitir este campo magnético. Esto es por la forma en que se crearon estos imanes. Se crearon a partir de un material conductor. Este material conductor fue elevado a una muy alta temperatura. Se les añadió ciertos compuestos para que tenga para que se comporte como un imán. Ahora, ¿qué desventajas tiene este tipo de imanes? Primeramente es que la intensidad de campo magnético no es muy alta. La intensidad de campo magnético que emite este tipo de equipo es mucho más baja. Es la más baja de todas comparado con el resistivo y superconductor. Esto hace que la calidad de imagen no sea tan buena. Sin embargo, esto puede ser reemplazado por el bajo costo. Este tipo de equipo tal vez no sea el caso aquí en Honduras, pero por ejemplo, digamos, en algunos países del África tal vez se han utilizado este tipo de equipos por el muy bajo costo que tiene su compra, su adquisición de compra. Bueno, notemos la línea de campo. La línea de campo magnético son hacia abajo. Esto es algo que esto es lo mismo que sucede con el resistivo. Las líneas de campo son verticales hacia abajo, a diferencia del superconductor, que como van las líneas de campo, cuando pasa por el paciente son horizontales. Son horizontales y no verticales como la del resistivo y la del permanente. Ahora abordemos lo que son los gradientes. Fíjense en estos gradientes. Estos gradientes es lo que permite que nosotros podamos obtener imágenes en diferentes planos. Estos gradientes básicamente no son más otra cosa que pequeños imanes que están rodeando a un imán central, al imán central que emite el mayor campo magnético. Estos son pequeños imanes que se utilizan primeramente para generar las imágenes del plano sagital, coronal y axial, es decir, que se obtienen, esto es lo que permite, estos gradientes permiten obtener las imágenes en los tres planos. También lo que hacen los gradientes es que regulan el espesor de corte, regulan también el tamaño del voxel, es decir que los gradientes también controlan la resolución espacial del equipo. Es lo que permite, también estos gradientes permiten obtener imágenes tridimensionales, lo que hace que ya cuando abordemos, ya cuando ustedes vean lo que es la resonancia magnética funcional y vean angiografía, estos gradientes son precisamente lo que permite que se realicen ese tipo de estudios. Bueno, son algunas de las funciones del gradiente. Ahora, ¿qué es lo que hace el gradiente en sí? O sea, ¿qué es lo que hace el gradiente que se puedan generar imágenes en distintos planos o imágenes de distintos espesores de corte? Lo que pasa es lo siguiente. Fíjense bien aquí. Cuando ese gradiente, es decir, cuando los gradientes están apagados, las líneas del campo magnético que pasan en el centro del equipo son líneas rectas. Es decir, aquí vemos la línea de campo. Es una línea completamente horizontal. Es lo que simula aquí. Fíjense bien aquí. Justamente la línea que pasa en el centro, si ustedes lo notan bien, es línea horizontal. Completamente recta, sin desviaciones. ¿Qué pasa? Sucede que esa línea recta solo va en una sola dirección. La idea del gradiente es darle una dirección en X, una dirección, darle más direcciones a esa línea de campo. Esa es la idea del gradiente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense aquí que cuando el gradiente se enciende, ya esa línea de campo que pasa por el centro del equipo ya no es una línea horizontal, sino que es ya una línea inclinada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le damos esa inclinación a la línea del campo, estamos creando ejes con respecto a la altura, el ancho y el largo, que nos permiten aportar imágenes en distintos planos, en distintos ángulos, que si el gradiente estuviera apagado. Entonces esta es la función. Lo que hace el gradiente es darle otros ejes al campo magnético, es decir, ejes en X, Y, Z,
para que nosotros podamos obtener imágenes de distintos planos. ¿Y qué pasa también? Al darle ejes, distintos ejes, lo que pasa es que esto también ayuda a crear distintos espesores de corte y también ayuda a crear un posicionamiento espacial de los órganos, porque al tener una diferente intensidad de campo magnético sobre cada zona, sobre cada región del paciente, esto hace que al momento de hacer la lectura se pueda distinguir exactamente la posición de cada órgano, se pueda distinguir exactamente cuánto es el volumen de cada órgano, aunque tal vez esta precisión no sea muy exacta, muy exacta, sí permite realizar un posicionamiento espacial de los órganos y de los tejidos. Por último, tenemos los emisores receptores de radiofrecuencia, estos que vemos aquí. Cada uno de estos vamos a conocer como antenas de radiofrecuencia. Lo que hace cada una de estas antenas de radiofrecuencia es que emiten ondas de radiofrecuencia hacia un órgano, hacia una región específica del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Emiten una onda de radiofrecuencia, esa región específica del cuerpo la absorbe y con el tiempo la remite. Esta misma antena que emite la onda de radiofrecuencia también la recibe, también recibe una señal. Y entonces, esa señal que recibe, posteriormente, envía toda esa información a la computadora y la computadora forma la imagen con toda esa información recibida. Ahora, fíjense bien aquí que, como ustedes pueden ver aquí, las antenas de radiofrecuencia, hay una específica para cada región del cuerpo que vamos a estudiar. Hay una específica para la cabeza, para protocolos de cráneo, otra específica de superficie, otra específica del cuerpo entero. ¿Y por qué es esto así? Y por ejemplo, no es una sola antena para todo el cuerpo. Esto es para reducir lo que se le conoce como ruidos de frecuencias ambientales. Es algo parecido a lo que es la radiación dispersa que se formaba en otras modalidades de radiación ionizante con rayos X. Aquí lo que sucede es que cuando disminuimos la región en la que estamos recibiendo esas señales, disminuimos también lo que se le precisamente eso es lo que le llamamos como radiofrecuencias ambientales. Por ejemplo, las radiofrecuencias de equipos cercanos. Hay también algunas radiofrecuencias que está emitiendo los núcleos del paciente, que no necesariamente son informaciones que van a contribuir a la imagen. Entonces se reduce precisamente el área en el que estamos emitiendo las ondas y estamos recibiendo toda esa información, se reduce precisamente para reducir esas señales ambientales. Y con esto se mejora la calidad de imagen. Ok, solo para finalizar, la bibliografía de donde saqué todo el contenido que ustedes vieron ahorita. Lo he tomado primeramente del libro del Organismo Internacional de Energía Atómica. También tomé del libro del Bushberg, Essential Physical Medical Imaging, y del libro del Sproul, que es un libro dedicado exclusivamente a la resonancia magnética. Y aquí señalo también los capítulos de donde he tomado todo este contenido.